Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarte en una cápsula más de Historia Universal en nuestro canal Aula Invertida. Te invito a que te suscribas y nos regales tus comentarios. Soy Miss Grace y en esta ocasión platicaremos acerca de la Revolución Rusa y el surgimiento de la URSS. Para comenzar el tema, me gustaría recordarte que Rusia era una de las naciones más extensas del mundo y que además poseía el ejército más grande de toda Europa, pero su población alcanzaba más del 80% del analfabetismo. La nobleza conservaba privilegios y se había quedado rezagada en la industrialización. Debido a su expansión territorial y que los países que se encontraban alrededor suyo se encontraban a la expectativa de sus avances territoriales, tenemos el caso de los japoneses, que también tenían intereses en el este de China. Atacaron a los rusos en 1904 y tomaron Port Arthur, Corea, e invadieron Manchuria. La guerra ruso-japonesa, aunada al descontento que había dentro de Rusia debido a la pobreza y mala calidad de su población, pusieron en riesgo al gobierno del zar Nicolás II Romanov. En 1905 ocurrió en Rusia una primera revolución encabezada por la burguesía que demandaba reformas democráticas. Los campesinos y obreros los apoyaron, esperando tener mejoras en las condiciones que se encontraban. Resultó que a principios de ese año, las tropas imperiales disolvieron a tiros una concentración pacífica ante el Palacio de Invierno. Los manifestantes tenían la esperanza de que el zar los escuchara, pero él ni siquiera se encontraba en la ciudad. Ese hecho se conoce como Domingo Sangriento. La imagen del zar como protector del pueblo se vino abajo. Las protestas se diseminaron por todo el país. Nicolás II aceptó la creación de un parlamento, la Duma. También hizo promesas, pero pronto las anuló y regresó a gobernar sin tomar en cuenta las peticiones que se le habían hecho. El panorama ruso se complicó al estallar la Primera Guerra Mundial y Rusia al entrar en el conflicto al lado de la Triple Entente. El Partido Socialdemócrata se había dividido en dos facciones. Los mencheviques, que buscaban implantar una democracia parlamentaria que promoviera la modernización para buscar de forma moderada la llegada del socialismo, y los bolcheviques, liderados por Lenin, quienes pugnaban para que las clases trabajadoras tomaran el poder bajo la dirección de una élite intelectual que llevara al proletariado por medio de una revolución hacia el socialismo. Tomaban al marxismo como la ideología para terminar con la injusticia, la pobreza y desigualdad de los trabajadores. A principios de 1917 surgieron numerosas protestas en contra del autoritarismo, la guerra y la falta de alimento. La inconformidad de la población y los avances del ejército alemán presionaron para que el zar abdicara. El gobierno provisional, tras la renuncia del zar, fue encabezado por los mencheviques, quienes no fueron capaces de resolver los problemas económicos y establecer la democracia parlamentaria como desde un primer momento se habían planteado. Los bolcheviques se levantaron en armas en Petrogrado, hoy llamada San Petersburgo, y tomaron el Palacio de Invierno, que era sede del gobierno. La revolución encabezada por los bolcheviques se propagó por todo el territorio. Los soviets, consejos formados por campesinos, obreros y soldados, ocuparon tierras, cerraron fábricas, comercios, se apoderaron del granero, entre otras acciones, mientras que el Soviet de Petrogrado tomó el control de las Fuerzas Armadas. Lenin promovía que la guerra era un conflicto promovido por el capitalismo y que éste llegaría a su fin y aseguraba que la revolución se extendería hacia otras partes. Rusia se retiró de la Primera Guerra Mundial mediante el Tratado de Brest-Litovsk, en el que perdía algunos territorios como Finlandia, las repúblicas bálticas, Polonia, Moldavia y Kars. Para 1918, los soviets conformaban el gobierno local y regional en que pusieron en práctica los principios marxistas. Para 1920, el Ejército Rojo, comandado por León Trotsky, logró derrotar a los contrarrevolucionarios, someter a los opositores y expulsar a las potencias que habían intentado terminar con la revolución. La situación en Rusia en ese momento, debido a las consecuencias tanto de la guerra civil
cómo la guerra revolucionaria y la Primera Guerra Mundial, aunado al atraso agrícola, industrial y la pobreza, hizo que los bolcheviques adoptaran la política del comunismo de guerra, con el cual se racionalizaron alimentos, se nacionalizaron tierras, industria y comercio. Los bancos fueron sustituidos por un sistema de trueque. En 1922 se fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y el Partido Comunista quedó como único partido. Lenin aplicó la nueva política económica, conocida como NEP, por medio de la cual el Estado planificaba la economía. Con ella se estableció, entre algunas medidas, al rublo como moneda. Se permitió que pequeñas empresas volvieran a abrir, mientras que el Estado controlaba el comercio, los bancos y las grandes industrias. La persecución hacia los que se consideraban enemigos de la revolución provocó el exilio de la mayoría de la aristocracia y la burguesía, entre quienes se encontraban científicos, artistas e intelectuales. Ante esta situación, el gobierno reclutó a la gente que no tenía preparación para ocupar los cargos públicos, la educación y la investigación. El lento avance que Rusia había tenido en su industrialización sufrió un retroceso. Aún así, se comenzó un programa de alfabetización e higiene y los campesinos comenzaron a mejorar las difíciles condiciones de vida en las que se encontraban. En 1924 muere Lenin y Trotsky y Stalin se enfrentaron. Trotsky sostenía la necesidad de la revolución permanente a fin de alcanzar la transformación revolucionaria, mientras que Stalin pensaba que la revolución mundial era imposible y que se debía primero fortalecerla en la URSS. En 1929, Stalin llega al poder y Trotsky sale de la URSS y después de haber estado en diferentes países, finalmente llega a México, en donde fue asesinado por un agente de Stalin. Stalin estableció una dictadura personal que restringió las libertades de las personas, impuso censura y persiguió a quienes criticaban su gobierno. Realizó desapariciones, ejecuciones sumarias, además de establecer los campos de reeducación por el trabajo, conocidos como gulags, en Siberia. Ahí fueron enviados a todos los opositores. Se calcula que entre 7 y 12 millones de personas fueron ejecutadas, deportadas o desaparecidas durante el régimen. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en una cápsula más de nuestro canal Aula Invertida, al cual te invito a que te suscribas y lo compartas. Me despido, no sin antes pedirte que reflexiones en cómo los acontecimientos de los que hemos platicado han influido en la actualidad y en nuestra forma de vida. Coméntalo con tu familia, tus compañeros y profesores, para que también puedas intercambiar puntos de vista. Recuerda que la historia no se queda en el pasado, sino que permanece en nuestro presente. Así que te invito a que veas a tu alrededor y en él encuentres la historia. Soy Miss Grace y te espero en nuestra próxima cápsula. Hasta pronto.